Bien, entonces aquí hemos marcado nuestros grupos mayores, ¿no ve? Y como las gráficas de los grupos están hechos a colores, te das cuenta, por ejemplo, el min término 7 es compartido por estos dos grupos. Pero el grupo que está en este color especial, rosadito, ¿no ve? Tiene 3 unos propios así. El grupo que está en verde tiene 2 unos propios así. Por esa causa, ninguno de esos dos grupos son superfluos. Ahora, este grupo, el 0 y el 8, los dos elementos son propios así. Tampoco es superfluo, ¿no ve? Este grupo que está en celeste, que es del 10 y el 14, tiene el 14 compartido con el grupo en verde, pero el 10 es propio así. Es por eso que aquí no tenemos grupo superfluo. Es una simple observación de los grupos que vamos formando para tener o no superfluo. Ahora, nosotros, mientras aprendamos, separadamente vamos a dibujar en este sector estos grupos, con los números que corresponden a cada una de las gráficas, para que podamos ponerlo en base a ese grupo, el término como está representado. Entonces, ya sé 4 cubos de un sistema de 2 a la 4, 4 menos, ¿no ve? 2 sería el exponente de este, 4 menos 2, 2, tiene 2 términos. Clarísimo. Para el otro, 4, 4 era 2 a la 2, 4, de 2 a la 4, 4 menos 2, 2, ¿no ve? Después ya no va a ser necesario. De esta gráfica se saca todo. Para el de 2, que es el 14 y el 10, están en celeste, son 2 cubos adyacentes de un sistema de 2 a la 4, 2 cubos adyacentes va 2 a la 1, es 2 cubos. Entonces, 4 menos 1, 3. Tiene 3 proposiciones. Lo mismo es, tiene 3 proposiciones. Luego, ya tengo mi sistema, mis términos de mi función, escribo mi función. Entonces, f es igual a negado d más bc más ac de negado más b negado c negado de negado. Y aquí lo anoto entre paréntesis. Hay otras soluciones más, pero en las otras soluciones lo único que va a cambiar son los términos que tienen 3 proposiciones. En cambio, estos van a ser núcleos de la función. O sea, en todas las soluciones que tenga este problema, estos dos siempre van a participar con 2 proposiciones. Se van a llamar núcleo. Claro, eso me va a ayudar más después en el próximo método. Entonces, una vez que tengo eso, dibujo mi función otra vez. En sí ya estoy viendo que yo voy a utilizar, por ejemplo, yo sé que de estos vienen 3. Entonces voy a utilizar 2, van a quedar 1 que tengo que polarizar. De estos vienen 4, voy a utilizar 2, 2 van a quedar libres. De estos vienen 6, pero voy a utilizar 4, por lo tanto 2 van a quedar libres. De estos vienen 2 por circuito integrado, voy a utilizar 1 y el otro va a quedar libre. Entonces, siempre voy a tener algunos operadores que no van a ser utilizados. Después vamos a optimizar. Vamos a utilizarlos también. Y en forma muy sencillita. En forma muy sencilla. Ok. ¿Qué algo nos podemos adelantar? Por ejemplo, de 3 entradas de información, ha quedado un operador libre, ¿no ve? Sí. Entonces yo podría utilizar para ese operador, ese que ha quedado libre, para utilizar esta intersección. Entonces, el de 3, ¿qué hago? Reglas de potencia. Cortocircuito 2 variables en uno solo y se transformó 1 y 2, justito para este. Pero igual me va a quedar un circuito integrado para utilizar este único operador. Entonces, sería una belleza si yo pudiese transformar este y convertirlo en AND, no así como este, en AND de 4 entradas, que me quedaba un solo operador, ese podría haber utilizado aquí. Se fijan, 2 circuitos integrados me hubiese sido más que suficientes, más 3.
y todos hubiese utilizado. Me hubiesen quedado solo dos ociosos que me van a consumir energía, pero para generar esta función utilizo todos los operadores y no tengo energía en exceso. Claro, cuando yo digo tengo, no. Estoy utilizando energía en exceso, eso quiero decir, ¿no ven? Se puede optimizar, y lo vamos a aprender con calmita, son los primeros que estamos viendo, con calma. Listo. Un otro ejemplo. Como no hemos hecho ninguno de segunda forma canónica, esa función. Pero era primera. Ahí está, no importa, la primera. Pero lo puedo representar como función en la segunda forma canónica, ¿no ve? Y para eso, ¿qué hago? Yo lo puedo hacer por qubits, como hacíamos antes. Ok, no lo quieres así, hacer eso, pero tengo pues de la anterior función que hice para este mismo ejemplo, escrito la función canónica. Entonces, yo podría aplicarle, ¿no ve? El complemento de la función, los términos que no están ahí, y mi formulita de García, y obtener mi función en la segunda forma canónica, ¿no ve? Y lo represento. Y es lo que estoy diciendo aquí, esa es la primera función. Transformamos las funciones en la segunda y lo represento. Porque tengo que hacer ese pasaje simplemente. Y ahí está mi diagrama de Carnot. ¿No ve? Y está representado de esta manera. ¿Cuántos tiene? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Y aquí contabiliza. Aquí tengo 4 más 2, 6, 7, 8 y con los comunes 10. ¿No ve? Están mis 10 términos aquí. Ahora me dice, lo mismo en segunda forma canónica tengo que formar grupos comunes del mayor número de unos. Qué lástima, si aquí hubiese habido un 1, de 8 hubiese sido, no hay. Lo mismo, aquí si hubiese sido un 1, de 8, pero no hay. Pero ¿cuáles son los grupos mayores que tengo? Este, por ejemplo. 4. ¿No ve? Después tengo este. 4. O puedo tener este. 4. O puedo tener este 4. O puedo tener este 4. ¿Cuáles voy a tomar? Tengo hartos de 4. De tal manera que en cada grupo de 4 por lo menos tenga yo un 1 propio así para que no sean superfluos. Entonces vos dices, si yo tomo estos 4 de acá, este no va a ser superfluo. Aunque los otros estén compartiendo. Si yo tomo estos 4 de acá, este no va a ser superfluo, aunque el resto esté siendo compartido. ¿No ve? Ahora, si te fijas, mira, yo tomo estos 4, este es propio. Estos otros 3 están siendo compartidos. Aquí, propio, este es propio y estos 3 compartidos. Aquí, propio y estos 3 compartidos. Siempre tengo un 1 propio. Esos son los grupos que voy a formar, que te lo voy a mostrar enseguidito. Ahí está. Mira, siempre tengo unos propios. ¿Qué hago ahora? Te presento mi función. ¿Cómo lo hacía? Voy juntando. Estos son los grupos, ¿no ve? 1, 5, 13, 9. 1, 5, 13, 9. Y como tiene la basita, estoy para recordarse que el término que me van a generar, el operador que los va a juntar va a ser unión, porque son para max término. ¿No ve? Entonces, C negado más D. Entonces, aquí te fijas, todos los grupos van a ser solo de 2 variables. En la otra solución estaba combinadito, ¿no ve? En la primera forma, mira la otra. A negado B, B más D, A más C negado. Mi función, aquí está, F es igual a C negado más D. Han interceptado A negado más B, interceptado B más D, interceptado A, C negado. Y voy a representarlo en circuito. Parece más fácil que el otro. Y es de la misma, ¿no ve? La primera y la segunda forma canónica son 2 formas de representar la misma función. ¿Y aquí qué voy a utilizar? 1, 2, 3. Esto va a ser un solo circuito integrado, porque vienen 4 de ellos por circuito integrado. Y no estoy utilizando
sobreutilizando ninguno porque no necesito polarizarlo en forma o en vano. De estos vienen dos por circuito integrado. Hay un operador que no lo voy a usar, pero voy a usar. Mira, utilizo dos inversores. ¿No ve? Menos que antes. Es posible que seguramente si hago algunos procesos de transformación, posiblemente vaya a economizarlo. Mira, es segunda forma. Hemos pasado, y en realidad no teníamos necesidad de aplicar ni siquiera la fórmula de García, podíamos haberlo hecho directamente. Vamos a ir aprendiendo también. ¿No ven? Te voy a presentar un ejemplo 4. Es el mismo ejemplo. Lo hemos desarrollado. Representamos el ejemplo en la primera forma canónica. ¿Pero qué ha hecho en la primera? Ahora porque la síntesis me lo está pidiendo en segunda forma canónica. Y mi ejemplo está dado en la primera forma canónica. De aquí tú dijeras, no, se presenta en la primera forma canónica, sacas el complemento, le aplicas García, tienes la primera forma. Entonces yo represento en la primera forma. Fíjate, aquí están los mismos. ¿No ven? Y a los que no he usado los pongo ceros. ¿Qué estaría diciendo? Este es el complemento de la función, porque tengo ceros. Y si yo para los ceros hago los grupos mayores, mira, a ver, aquí tengo un grupo mayor, aquí tengo otro grupo mayor, aquí tengo por las puntas otro grupo mayor y finalmente aquí tengo otro grupo mayor. Y siempre tengo unos propios, o en este caso ceros propios. ¿No ve? Y cuando yo sintetizo por los ceros, ¿qué estoy sintetizando? Este F pero negado. O sea, eso que vas a obtener, ¿qué le voy a aplicar? Mi reglita del álgebra de Boole. El Morgan. Oye, qué sencillo. Y ahí están los grupos. Ahí están marcados los unos, es el que no voy a usar los ceros. Me he hecho los grupos por los ceros. Listo, ahí están, estoy haciendo el resumen de las funciones. Ya está mi resumen. ¿No ven? Están mis grupos. Y tengo mis términos. Ahí están los términos. Ahí está mi circuito. Es el mismo, pero hecho de la otra forma. Claro, ahora eso que he hecho lo estoy aplicando en la álgebra de Boole, o sea, el Morgan. Listo. Yo puedo tener o de esta estructura o de esta estructura. Nada más sencillo que eso. En la estructura que quieras podemos hacer esto. Y solo con un diagrama. Ni necesito cambiarme de diagrama. Qué fácil es utilizar Carnot. Es de lo más fácil que hay. Y todavía una vez que tengo eso, me puedo dar el lujo, ¿cuál voy a elegir? ¿Cuál me gusta más? ¿No? Sí, claro que sí. Ahora, a este todavía le vamos a dar un paso más. ¿No ve? Y con ese paso, nosotros seguramente algo más le vamos a economizar. El paso, por ejemplo, en este caso, el paso que nos podríamos economizar. No, aquí vamos a ponerle un supuesto. Vamos a suponer momentáneamente que sí es posible que, por ejemplo, no esté utilizando esto, yo solo utilice un solo inversor. ¿No ve? Entonces, por un solo inversor necesito comprar este circuito integrado. Ya. Hay un mecanismo que vamos a hacer. Vamos a uniformizar los operadores que vamos a usar. Por ejemplo, este circuito lo podrías representar todos con operadores NAND o todos con operadores NOR. Porque es lo mismo si tú vas a, no sé, pues aquí a nuestro mercado Rodríguez, vas a la caserita y te venden papa por arroba, ¿no ve? Y te venden papa montón peso, te dice. Y seguramente que varios montones van a ser una arroba. Pero seguramente la arroba es más barato que el montón. Claro, vos cuando compras por montones puedo comprar papas de diferente tipo.
pero cuando compro papa por arroba estoy comprando la misma papa en cantidad. Lo mismo ocurre con los componentes afuera. Y hay una revista que te lo verifica eso, la revista Yameco, que por si acaso está ahí en el laboratorio de nuestra facultad. Pides y te va a dar, y ahí en la revista te dice, si usted me compra un circuito integrado que tenga operadores de 2 entradas de información, 5, no sé, diremos 5 bolivianos. Pero en cambio, si me compras 5 de estos operadores de 2 entradas de información, cada circuito te va a salir a 90 centavos. ¡Ay, qué bien! Y si compras 10, a 80 centavos. Si me compras 20 de estos, a la mitad. ¿Qué haces tú? Compras por cantidad, porque te va a salir más barato. Y eso es lo que vamos a hacer. Y eso nosotros lo vamos a conocer con el nombre de uniformización de componentes. Por ejemplo, si yo estoy utilizando en este circuito un solo inversor, entonces esto yo lo puedo representar con NOR, 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 y este también con NOR. Y me refiero a este. Cuando lo represente con NOR esta función, voy a comprar un circuito integrado que tiene 2 de estos operadores. Uno lo voy a usar y el otro me va a quedar ocioso. Entonces, ese ocioso lo voy a para este inversor. Entonces, fíjate, con 2 circuitos integrados voy a hacerme este que necesito 3. Y ninguno va a estar polarizado en forma ociosa. Todo voy a usar. ¿Qué tal? Eso es lo que se hace. Después, con calma, primero aprenderé esto. En eso estamos, ¿no ven? Bien, hasta ahí hemos hecho nuestro primer método. Yo he demostrado con los diferentes ejemplos todas las formas que hemos tenido. Primera forma, segunda forma canónica, nos hemos dado ejemplos de la primera, lo hemos hecho en la primera, nos hemos dado ejemplos en la segunda, lo hemos hecho en la segunda. Luego me he dado un ejemplo de la primera y lo he hecho en primera y en segunda, en uno solo. Encima, una vez hecho eso, hemos representado los circuitos y hemos ido cuantificando cuántos circuitos integrados vamos a ir requiriendo para cada uno. Lo que no hemos hecho todavía es la uniformización. Ese es nuestro próximo paso. No los vamos a guardar todavía porque necesito conocer este otro método, porque después ambas uniformizaciones los voy a utilizar para ambos métodos. ¿No es? Claro. Uno solo para ambos. Entonces, ahora vamos a empezar a detallar el otro método, porque nosotros habíamos dicho que Carnot tiene problemas con el número de variables. Y en el fondo, cuando el número de variables crece, tiene problemas hasta con la estructura de la función. Tiene problemas. Pero ya, esa no la vamos a reducir y nosotros vamos a decir el King-McCluskey no tiene problemas con el número de variables. Y mejor si la función está en forma canónica. Este método es aplicable para esa función y para ese tipo de función. Y lo de bueno de este método del King-McCluskey es que podamos programarlo. Es decir, podemos utilizar un método informático para realizar la síntesis. Y el método informático que tú vas a utilizar es aquello que has aprendido con la licenciada Sota. La licenciada Sota te ha enseñado a manejar el C++. Ese, por ejemplo, lo vas a utilizar. O algunos habrán aprendido el BASIC. Eso también lo puedes utilizar. Y así el lenguaje que hayas aprendido. No tenemos preferencia. Claro, después nosotros vamos a aprender otros más. Pero, claro, es mucho decir lenguaje. De un lenguaje vamos a usar pocas cositas. Y si tú tienes curiosidad, tú aprenderás todo el lenguaje. Porque para nosotros la informática solo constituye una herramienta de trabajo, no es el objeto de nuestro análisis ni de nuestro estudio. ¿De acuerdo? Ok. Entonces, ¿en qué consiste nuestro método de King-McCluskey? Ya habíamos mencionado esto, ¿no? Que el método numérico, que el método de King-McCluskey se llamaba método numérico. Ahora, ese fue propuesto por King y mejorado por McCluskey. Porque cuando King propone el método dice
se resuelve en 2 pasos. No, lees el primer paso y el segundo dices, imposible, está loco este, ¿no ve? Entonces McCluskey agarró los 2 pasos de Kim, dice, este se resuelve en 4 pasos, y no los detalla los pasos también. Y miras, dice, está más claro, pero que me lleve a una solución, parece todavía oscuro. Pero si le vas dando vueltas a la lectura del método de Kim McCluskey, si en esos 4 pasos realmente te lleva a la solución, es que hay que ir entendiéndolo a poquito. Y nosotros es lo que vamos a hacer para establecer nuestro método. A ver. Ahora. Claro, aquí primero estamos aclarando. Este método supera la dificultad que tiene el método de Carnot. ¿Cuál? El número de variables. Cuando el número de variables crece arriba de 6, o 7, o 8, o 9, no, el método de Kim McCluskey es aplicable para funciones de cualquier número de variables. Pero en lo posible sean canónicas, ¿no? En lo posible. Si no, pues vas a tener que canonizar, recordar un poquito de la álgebra de Euler, pero es fácil, ¿no ven? Ok, ya, canónicas partimos nosotros. Entonces, por eso que concluimos de que el método puede aplicarse a funciones de cualquier número de variables, con la condición de que debe ser canónica. Entonces, tripas corazón, sí hay que aplicar algo de álgebra de Boole. Lo vamos a mirar, al principio no va a ser necesario. Vamos a ir tomando funciones sencillas. Si la función no es canónica, entonces ya está diciendo previamente debes canonizar. Entonces ya sabes, esa va a ser tu primera tarea si no es canónica. Pero vamos a procurar primero aprenderlo cuando son canónicos. Entonces, ahora solo estoy ratificando que ese método es adecuado para la programación. Porque es un método numérico. Y siempre los métodos numéricos siguen un pequeño algoritmo, que es suma y resta, ¿no ve? Entonces, cuando es numérico son fáciles de programar. Luego después también los gráficos fueron fáciles de programar y son hoy en día fáciles de programar. Pero estamos relevando ese hecho de que si es numérico se puede programar. Es mucho más sencillo. Ahora, esto es lo que dice Kim. Este método consta de 2 partes. Y tú vas a ver que en ambas partes es una búsqueda permanente de implicantes. ¿Y qué son los implicantes? Son términos de la función con un menor número de variables. Y de entre los implicantes que encuentre va a buscar los implicantes esenciales y secundarios que constituyen la solución del problema. 2 pasos. Aquí está. La primera es la búsqueda exhaustiva y sistemática de todos los términos reducidos que son posibles para su inclusión en la función simplificada. Estos términos se denominan implicantes primos. Ahora, por este hecho del implicante, está correlacionado con las 16 funciones básicas de 2 variables en el paso correspondiente a los implicantes, que son 2, el F11 y el F13. Ya lo vamos a ver. La segunda es seleccionar de entre los implicantes primos, aquellos que dan una expresión con el menor número de términos y cada término con el menor número de variables. Estos son los 2 pasos que propone la teoría que planteó Kim cuando propone el método. Y dice, con esto se sintetiza todo. O sea, es la búsqueda exhaustiva y sistemática de todos los términos reducidos que son posibles de incluirse en la solución del problema. A estos se vienen a denominar implicantes primos, ¿no ve? Y el segundo paso es, de entre los implicantes primos, seleccionar todos aquellos que se incluirán en la solución del problema.
Y los que se van a incluir son aquellos que van a ser el menor número de términos con el menor número de variables. Es una exigencia, pero no sé si terrible, pero es una buena exigencia en el método. Que después en el fondo, cuando lo mires, vos este método dices, pero eso mismo he hecho en el diagrama de Carnot de una forma más sencilla. Claro, pero cuando el número de variables crezca no va a ser tan sencillo, ahí está mi grave problema. Pues bien, eso es lo que nos dice King. ¿No ves? Entonces, nosotros lo primero que buscamos es cómo lo identificábamos eso. Lo identificábamos con el desarrollo de las 16 funciones generadas para dos variables. Y en concreto para estas dos funciones, la F11 y la F13. Son las dos funciones de implicación. En una de las funciones me dice B implica A y en el otro me dice A implica B. Y cuando hablamos de la función F11 y F13, decíamos, por ejemplo, el A es antecedente cuando A implica B. Y el B es el antecedente cuando B implica A. Que eso es lo que quiere decir estas dos funciones. ¿No? Nos estamos recordando lo que decíamos en los 16 mandamientos. Por eso hemos dicho mandamientos. Todo está en base a él. Sí, es así. Entonces, por eso decimos, en consecuencia, estas funciones sustentan el método de síntesis. Claro, y el método de síntesis va a sustentarse en estas dos funciones porque tengo funciones de la primera y de la segunda forma canónica. Entonces, por eso está sustentado en eso, ¿no ve? Ya. Entonces, primero vamos a analizar esa de la función de implicación. Todas las dos funciones de implicación cumplen dos procesos. ¿Qué quiere decir? Para demostrar la implicación hay que demostrar dos procesos. Si se cumplen esos dos procesos, hay implicación. Si no se cumplen los dos procesos, no hay implicación. Por eso dice que la implicación es una relación entre dos proposiciones. ¿A ver? Claro, mi función era solo de dos proposiciones. Entonces había uno que dice, se dice que la proposición A implica la proposición B. Es una de estas funciones. Entonces, ¿cómo lo vamos a representar así? A implica B. ¿De acuerdo? Entonces, si se cumple esto, o para que se cumpla esto, se deben cumplir los siguientes pasos. Si A es verdad, necesariamente lo es B. Y el otro me dice, pero B puede ser verdadero en algunos casos en los que A no lo sea. Por eso es que necesita de esas dos condiciones. Vamos a verlo, obviamente, en cada uno. Esto lo único que estoy haciendo es repetir nomás, ¿no ve? En la implicación A implica B, A es el antecedente y B es la consecuencia. Entonces, veamos mediante un ejemplo, veamos esto. Por ejemplo, el ejemplo es de lo más sencillito. Juan es Cochabambino. Esta para mí va a ser la proposición A. Pero la proposición A para mí es que es Cochabambino. ¿No ve? Entonces, Juan es boliviano. Esa es la proposición B. Entonces, el antecedente es que sea Cochabambino. Y la consecuencia es que es boliviano. Porque si te fijas en el mapa mundi, Cochabamba no hay en todo lado. A ver, mira. Por ejemplo, La Paz hay en cerquita nomás, en los muchachos de allá del norte. Los yanquis hay La Paz. Miras al otro lado del océano, hay también La Paz. Y así. Entonces, el Juan puede ser de esos lugares. Y no por eso, o sea, paseño de La Paz, no por eso voy a decir que es boliviano. Necesito otras condiciones. Pero si es cochabambino ese Juan, ese es boliviano. Lo importante es que sea cochabambino. ¿No ve? Entonces, no es Juan el antecedente, es Cochabambino el antecedente. Por la consecuencia es ser boliviano. Porque puede haber muchos Juanes, ¿no ve?
pero la consecuencia de que sean bolivianos no es cierto. Por ejemplo, un nombrecito cerca. En Oruro. Oruro tiene un pueblito que se llama Toledo. ¿No ve? Que este Juan sea de Toledo. Si no conocemos, si no hemos mirado nunca el mapamundi, dijéramos, es de Oruro. Y Oruro, es boliviano. ¿No ve? No, es que Toledo existe en España también. Y no solo en España, hay en otros lugares también, Toledo. Ya. Entonces, justo ese Juan que tú estás cualificándolo, es justo de ese Toledo de España. Entonces no me vas a decir, es boliviano, no puedes, es imposible. Pero, ¿no ve? La consecuencia ya no es cierta. Entonces, para encontrar la consecuencia, para poderlo disgregar de que ese Toledo está, por ejemplo, en Bolivia y no está en España, yo necesito algún elemento adicional para encerrarlo dentro de nuestro mapa, que es Bolivia. Si le encuentro ese elemento, la consecuencia va a ser verdad, es boliviano. ¿No ve? Es como decir, tengo muchos alumnos de electrónica, de Digital 1. Si ubico a todos los alumnos de Digital 1, esta es la materia ETEN 601, vamos a decir, ¿no ve? Claro. Y si hay alguno que está inscrito, pero nunca viene a clases, que hay varios también de esos, ahí nos vamos a crear alguna duda. ¿Será este el que está anotado ahí? No será. Le voy a ir buscando algunas condiciones. Seguramente le llamaremos a ese señor, le diremos, oye, por si un caso vos te has anotado en esa materia, te va a decir, sí, me anoté. Entonces, le estoy buscando otro condicionante más. ¿No ve? Claro. Entonces, esto es lo que nosotros siempre vamos a hacer.